Bueno, pues buenos días. Queremos darles a todos la más cordial bienvenida. Queremos agradecerle a los medios de comunicación que estén presentes con nosotros. Como siempre, nos da gusto podernos comunicar con ustedes, y sobre todo pues, sabemos que en este momento la Rectoría también citó a una rueda de prensa, y queremos agradecerles en particular que ustedes estén presentes aquí, porque sabemos que esto es importante para nosotros, y el hecho de que ustedes estén aquí también reviste la importancia, y sobre todo nos da certeza de que ustedes tienen la intención de poder llevar la información de primera mano a todos sus medios de comunicación. El movimiento universitario por una reforma legal y plural les da la más cordial bienvenida, y bueno, pues como siempre queremos que sepan cuál es la posición de nosotros, y ante este proceso de reforma de la ley orgánica pues queremos dejar las cosas claras y aparte cumplir lo que constitucionalmente establece el artículo 143 de la Constitución de Michoacán, recientemente reformado, y sobre todo la parte correspondiente al quinto transitorio. Y quiero darles la más cordial bienvenida también a nuestro presidio. Está con nosotros la doctora Yereli Suazo Ortuño. Doctora, bienvenida. De la Facultad de Enfermería está la doctora María Luisa Sáenz Gallegos. Doctora, bienvenida. De la preparatoria número 5 está la doctora Tania Madeleine Álvarez, bienvenida. Y bueno, pues tenemos el honor de que nos acompañe el maestro Alfonso Castañeda, que además de haber sido secretario general del SCUM, fue miembro de la comisión que trabajó en la reforma de la ley orgánica de 1986. Esta parte es importante porque ustedes van a tener aquí una evidencia de cómo se realizó aquella reforma cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano era gobernador, y tomó en cuenta la opinión de los universitarios, primero en un proyecto que elaboró la comisión del Consejo Universitario, pero posteriormente el propio Consejo Universitario se estableció en sesión permanente durante año y medio, de tal manera que esa ley orgánica que se aprobó en febrero de 1986 fue una ley orgánica en la que participó toda la comunidad universitaria. Entonces esa es una parte importante, y esa parte es la que queremos hacer notar, porque de acuerdo a lo que establece el artículo quinto transitorio de esta reforma constitucional reciente, pues pide que se haga una consulta a todos los universitarios, pero también por dependencias. Entonces esto quiere decir que no es posible una consulta en línea como lo están haciendo, pero tampoco se vale una consulta sesgada como lo tratan de hacer con los directores por ahí. Bueno, ya comentarán nuestros compañeros esta situación. Entonces le vamos a dar la palabra a la doctora Yereli Suazo. Gracias, Cantillo. Ya les dijo el día de hoy, muchas gracias a los periodistas porque a través de ustedes nos queremos comunicar con la sociedad michoacana, con la comunidad universitaria, con los diputados y con el gobernador. Entonces voy a leer la carta abierta, la voy a leer primero y después le voy a dar las palabras a mis compañeros. Carta abierta. Diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Al maestro Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Doctora Yaralí Ávila González, presidenta del H Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Sociedad Michoacana. Las y los que suscribimos, profesores e investigadores en activo, prejubilados y jubilados, integrantes de la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, expresamos nuestra preocupación ante la poca y limitada consulta a la comunidad universitaria en torno al proyecto de reforma a la ley orgánica de nuestra institución.
Esta inquietud tiene como antecedentes los acuerdos tomados en el interior del H Consejo Universitario en sesión ordinaria el pasado 8 de noviembre de 2024 en relación con el proyecto de reforma a la ley orgánica, que de acuerdo con lo expresado el pasado 15 de enero al cierre del foro virtual sobre normatividad universitaria por el doctor Javier Cervantes Rodríguez, secretario general de la universidad, referente a que los consejeros universitarios en los meses de diciembre del 2024 y enero de 2025 deberían hacer la consulta previa al interior de sus dependencias, las cuales a la fecha no se han realizado, a pesar de que estos procedimientos están mandatados en el artículo 5º transitorio de la reforma al artículo 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, cuyo decreto fue publicado en el periódico oficial del Estado con fecha 8 de enero y vigente a partir del 9 de enero de 2025, el cual señala lo siguiente: la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tendrá un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar la consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria y a los órganos de gobierno competentes, a asambleas generales y cuerpos colegiados por dependencia, en términos de lo dispuesto por la Ley General de Educación Superior, para efectos de realizar las adecuaciones a la normativa correspondiente. Si bien los foros virtuales convocados por la autoridad universitaria, programados para los días 15, 22 y 19 de enero de la presente anualidad, es una forma de participación, son a la fecha la única vía formal de consulta a la comunidad universitaria, lo que representa una estrategia insuficiente, dado el corto tiempo que se tiene para exponer las propuestas, la escasa participación, la exclusión de personal jubilado, la ausencia de debate y la falta de claridad sobre la sistematización y difusión de las ponencias y las conclusiones de cada foro. Cabe hacer notar que desde el primer foro virtual, muchos de los que entramos a este foro le reiteramos a la Administración Central la petición de que se hiciera una consulta en forma presencial. Con base en el artículo constitucional anteriormente citado, solicitamos de la manera más atenta se atienda a la urgente necesidad de implementar la consulta previa, libre e informada que debe realizarse para la reforma a la ley orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Por lo anterior, les recordamos que el movimiento universitario por una reforma plural y legal, el pasado 8 de enero del 2025, se le entregó en propia mano tanto a la señora rectora como al gobernador del estado un documento en el que, en atención a la premura que se tiene para llevar a efecto una consulta informada, una vez que se haya cumplido con el elemento esencial de informar a la comunidad sobre el objeto de la consulta, le sugerimos un procedimiento a seguir, el cual se transcribe enseguida. Primero, es necesario organizar asambleas por dependencia para que se pueda realizar un análisis y discusión con mayor profundidad. Segunda, una vez concluidas las asambleas y los foros, cada dependencia envía a través de sus consejeros universitarios la síntesis de sus propuestas al Pleno del Consejo Universitario. Asimismo, tales propuestas deben difundirse a toda la comunidad universitaria. Tercero, el Consejo Universitario analizará las propuestas y difundirá una versión final que deberá ser consensuada por toda la comunidad universitaria. Cuarta, cada dependencia analizará junto con su consejo técnico y sus respectivos consejeros universitarios la versión final de la propuesta de ley orgánica y elaborarán un acta por dependencia donde se avalará la propuesta o se harán las observaciones pertinentes. A partir de estas actas se deberá llevar a cabo un congreso universitario para definir la propuesta final de ley orgánica que se presentará al Ejecutivo del Estado. Debemos hacer notar que como nicolaitas comprometidas y comprometidos con nuestra institución, estamos en disposición de colaborar ampliamente en todo lo necesario para participar en la construcción de una propuesta de reforma a nuestra ley orgánica que emane
de los principios filosóficos fundamentales de humanismo, libertad, justicia, democracia, servicio y autonomía de la Universidad Michoacana, y al tiempo sea acorde con las demandas sociales, culturales y educativas actuales, pero con una visión de futuro para que prevalezca en el tiempo. Expresamos este compromiso, sabedores de la responsabilidad que conlleva, y no dudamos sobre la urgente necesidad de seguir manteniendo estándares cada vez más altos en la calidad educativa, cultural y de investigación que han redundado en beneficio de la juventud michoacana y mexicana a la que nos debemos. Atentamente, Movimiento Universitario por una Reforma Plural y Legal, Morelia, Michoacán, 30 de enero de 2025. Ahora. Gracias, doctora Iberi. Quiero hacernos enredar motivación de mi decisión de participar en el movimiento universitario por una reforma legal y plural. Soy un profesor jubilado ya a estas alturas. Sí, soy profesor jubilado desde 2008, pero fui presidente del Consejo General del SPUM de 1983 a 1985. Esto lo señalo no nada más por dar el dato, sino porque quiero decir que desde esa época y el comité anterior que encabezaba el ingeniero Eric Saldívar, en el sindicato de profesores de la universidad se elaboraba en su congreso de representantes un anteproyecto de ley orgánica cada año. Es decir, en el SPUM ya teníamos un proyecto de ley orgánica, el SUEUM tenía un proyecto de ley orgánica, la CUL, que era la organización estudiantil fuerte en ese momento, tenía un proyecto de ley orgánica. Cuando llega a la rectoría, el doctor Cuauhtémoc Olmedo Ortiz convoca a que se haga una reforma a la ley orgánica, pero todo esto que les estoy comentando a ustedes ya existía, había documentos. Y todos nos sumamos. Se hizo la reunión del Consejo Universitario, se declaró en sesión permanente y el Consejo Universitario nombró una comisión para que elaborara un proyecto que luego se presentaría al Pleno del Consejo Universitario. En esa comisión del Consejo Universitario estuvo el licenciado Salvador Tamayo, que era el secretario de la universidad, estuvo el licenciado Ricardo Color Romero, director de la Facultad de Derecho, estuvo el maestro Jaime Hernández Díaz, director de la Escuela de Historia, y estuvo su servidor Alfonso Castañeda como representante del SPUM, y había un representante alumno también, que era en ese momento el compañero Pedro Mata, de la Escuela de Economía. Él era el representante estudiantil. Esa comisión trabajamos durante 6 meses ya con los proyectos que teníamos en la mano, dándolos a conocer dependencia por dependencia, de manera que en la comisión en primera instancia nos abocamos a que los consejos técnicos de cada dependencia buscaran la manera de convocar a sus sociedades, a los profesores, a los alumnos, y remitieran opiniones. Hubo reuniones cuando los consejos técnicos nos lo pedían a la comisión, nos presentamos en muchas escuelas para platicar, para explicar algunos detalles del proyecto de reforma. Bueno, todo ese trabajo se realizó, insisto, dependencia por dependencia. Viajamos a Uruapan, que era entonces la única ciudad de Morelia donde también la universidad tenía dependencias universitarias. Se hizo una consulta muy amplia, se consensó con toda la comunidad universitaria. Bueno, pues ese documento finalmente como proyecto se presentó al Consejo Universitario. Y el Consejo Universitario duró más de un año en sesión permanente discutiendo ese proyecto presentado por la comisión. Y aún se recibían observaciones de los consejeros universitarios, por supuesto, que surgían de sus dependencias. Entonces fue un documento totalmente consensuado que a mí como universitario desde hace tiempo me da pena que ahora a la universidad se le esté tratando de esta manera, pensando que los nicolaitas no somos capaces, creo, de elaborar un proyecto
que se esté ignorando que la esencia de la Universidad Michoacana es que somos una universidad crítica, una universidad que ha generado personas, que nos gusta el trabajo y que nos gusta criticar y que nos gusta analizar. Hoy, a través de unos foros virtuales que nadie sabe qué toman en cuenta, porque me he enterado también que se reformó el estatuto, por ejemplo, a través de foros virtuales y que sirvieron para nada. Finalmente se impuso el proyecto de reforma de la autoridad, que es lo que ahora tememos. Estamos muy temerosos de que ahora prevalezca el proyecto de la autoridad, que es una tristeza que no solamente sea de la autoridad universitaria. A mí como universitario de los 60 me da pena que ahora tengamos un gobierno casi igual que el de Arriaga Rivera, que era del PRI, ahora tan señalado el PRI. Pues eso no está dentro de la tradición del nicolaicismo. Entonces lo que se está pidiendo primero es que se hagan estas consultas. Y la preocupación y una de las razones básicas para que hoy se convocara esta rueda de prensa, y yo también les quiero agradecer a todos que vinieron, una de las razones es que nos enteramos que la Rectoría de la Universidad envió un oficio a principios de esta semana o la semana pasada, en la que invita a los directores de las dependencias a que le remitan ya para mañana, a más tardar, mañana viernes, la opinión de cada dependencia. ¿Por qué nos preocupa? Porque sabemos que en ninguna dependencia se ha realizado ninguna actividad, en ninguna dependencia se ha realizado actividad alguna. ¿Qué van a hacer los directores? A decirles que están de acuerdo, porque han dicho algunos, que están de acuerdo con el proyecto de la autoridad. Eso no es la Universidad Michoacana. Se están equivocando de institución. ¿Por qué piensan que están en una institución privada, una primaria, creo? No, esto es la Universidad Michoacana. Y como tal tenemos que responder. Finalmente, fíjense ustedes, se presenta el documento, decía yo, al Consejo Universitario, después de hace más de un año de discusión, lo aprueba, y el rector de ese momento, que repito, era el doctor Cuauhtémoc Olmedo, tal cual lo aprobó el Consejo Universitario, lo entrega a nombre del Consejo Universitario al gobernador del estado, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Tal cual, ese documento fue presentado al Congreso del Estado. Les comentaba a mis compañeros que solo hubo una modificación por parte del Congreso del Estado que tuvo que ver con la elección del rector. Nosotros en la comisión del Consejo Universitario no logramos consensuar una opinión acerca del procedimiento para elegir al rector. Simplemente establecimos en el proyecto que el Consejo Universitario buscara un procedimiento democrático para elegir al rector. El Congreso del Estado le metió mano a esa parte y nos puso en el proyecto de ley orgánica, la ley que finalmente se aprobó, que el Consejo Universitario elegiría por voto directo de las 2/3 partes de sus miembros al rector. Y esto nos llevó a un conflicto. Los universitarios no fuimos capaces de ponernos de acuerdo porque ninguno de nuestros candidatos lograba o logró esas 2/3 partes de los votos del Consejo Universitario y se generó el conflicto que luego se conoció como de los dos rectores en 1986. Llega el ingeniero Luis Martínez Villacaña a la gubernatura del estado, él sí, ya sin consultar a nadie como ahora, modifica la ley orgánica e introduce la figura de comisión de rectoría que nombra al ingeniero Leonel Muñoz como rector y nos dice a los otros grupos que estábamos participando que me hacen a un lado porque se me hacen a un lado. Entonces eso es lo que ha sido en la universidad. Hoy a este grupo de universitarios nos preocupa que la autoridad esté siguiendo estos procedimientos porque además yo quiero decir, no lo preocupé con mis compañeros, pero me he enterado que en la comunidad universitaria hay temor a participar. Y les comentaba yo que esto me recuerda exactamente a eso. Cuando yo llegué en 64 aquí a la secundaria de la universidad, al poco tiempo nombramos rector por parte de Arriaga Rivera a Alberto Lozano Vázquez.
este ambiente había, porque los estudiantes no podíamos hacer cosas porque expulsaron a compañeros. Manuel Álvarez Garritas, que era presidente del Consejo Estudiantil, Nicolai, que en ese momento lo expulsaron de la universidad. Y así se procedía, así se está procediendo ahora. Es triste decirlo, pero esta situación yo la comparo mucho con la de los 60s, con María Rivera como gobernador y Lozano Vázquez como rector. Pero la comunidad universitaria ya despertamos, no somos, ni vamos a permitirlo. De eso se trata el día de hoy. Se trata de que a través de ustedes se conozca simplemente que nosotros estamos pidiendo que haya una discusión abierta, que se dé a conocer lo que se está haciendo sobre la reforma para la ley orgánica y que cualquier universitario que lo desee tenga la oportunidad de opinar. ¿Por qué nos preocupó ahora lo de la petición de la rectora que mañana le regresen la opinión? Porque ya se está pasando por alto lo que mencionaba el compañero Campillo. Hay un mandato constitucional de 90 días para hacer la consulta, que si se empiezan a contar a partir del 8 de enero, terminarían el 8 de abril. Entonces, ¿por qué la urgencia? ¿Por qué la urgencia que los directores de las escuelas ya manden su opinión para que simplemente le digan a la autoridad universitaria que están de acuerdo con su proyecto? No se va. Nosotros pedimos que haya foros abiertos, tenemos tiempo, hay oportunidad y que le demos a la oportunidad, insisto, a la comunidad universitaria de que opine sobre qué quiere su ley orgánica, qué queremos como universitarios con la ley orgánica. Finalmente, y porque ahí sí ya soy afectado, quiero comentar también un detalle que entre los elementos de represión que están manejando la autoridad universitaria está el hecho de que a los jubilados nos están empezando a quitar derechos que como sindicalizados nos cuesta trabajo lograr, derechos que tenemos ganados en dichas luchas sindicales de años y años. Resulta que ahora la autoridad quiere tener una reforma, un documento nuevo sobre, por ejemplo, obligaciones y pensiones, que es un tema exclusivamente laboral. Inclusive las condiciones de jubilación, por ejemplo, que tenemos los profesores no son las mismas que tienen los empleados, porque cada sindicato en cada revisión contractual anual que ha tenido ha logrado cosas que no necesariamente son las mismas. Ese es un tema sindical, por ejemplo. Que así le hagan lo que le hagan al interior de la universidad, va a poder ser modificado en una revisión contractual. Entonces, todas esas cosas queremos que la autoridad tome en cuenta, que valoren y que nos den la oportunidad a todos los universitarios, insisto, de que participemos. Eso es todo. Gracias. Muy buenos días a todos, gracias por la asistencia a los medios de comunicación, a los compañeros universitarios que están aquí presentes. Me permito leer nada más el párrafo que fue aprobado en el Congreso del Estado en referente a lo que viene siendo la consulta. Y no voy a leerlo todo, es el artículo 5, donde dice que la Universidad Michoacana tendrá un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar la consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria. Cuando señalamos el concepto de previa, libre e informada, intentamos creer o sabemos que es el concepto de la democratización en la Universidad Michoacana, que es un concepto y un valor que debe existir per se. El esquema de democratización es que participen los tres sectores universitarios, tanto académicos, estudiantiles y administrativos. La forma en que lo realizó la Universidad Michoacana fue mediante lo que nosotros llamaríamos en su momento una falacia. ¿Qué es una falacia? Es la falta una falacia de la democracia, que es una tesis en que parece que todo está bien, pero no lo es. O parece cierto, pero no lo es. La universidad se dedicó a hacer una serie de foros a partir del día 15, 22 y 29 de enero, en línea, con un desorden total. En su momento hablaremos de cómo fue este esquema del desorden que se realizó. Fueron los foros, creo que ni siquiera sabían lo que era el esquema de un foro. Un foro debe ser donde se define un tema, se determina un tiempo de discusión, donde aquí no hubo para nada discusión, se hacen preguntas, obviamente las preguntas jamás se dieron,
Se tiene que dar un tiempo de inicio de la discusión, tampoco hubo discusión. La panelista o la maestra de ceremonias, que fue la misma, tenía que hacer un control de los panelistas, de que no se repitiera la información, resúmenes de las propuestas al final, finalizaban la discusión y llegar a los acuerdos. Todo esto no se realizó en ninguna de las 3 sesiones. De hecho, hubo fallas, se les cayó el sistema, a muchos no los dejaban entrar, no hubo un control de la permanencia de los que estaban panelistas ahí. Tampoco hubo tanta visita de expertos, porque debe haber expertos en cada una de las áreas. Se metió a temas que no les correspondían, y en las 3, sobre todo en la primera sesión, todos los ponentes enfatizaron que fuera una consulta de manera como asambleas, en cada escuela, con la participación de los 3 sectores. No se ha tomado en cuenta, y el día de mañana se lleva la reunión o la aval con los directores, y eso pues es una falacia, porque ni siquiera hubo una consulta previa, ni informada, ni abierta para la comunidad universitaria. Eso es lo primero. No solamente eso, también hay sofismos. ¿Qué es esto? Argumentos construidos con trampas para inducir al error y persuadir fraudulentamente al auditorio. No es lo único que nos han hecho en cuanto a lo que ha pasado en la universidad, y aparte, además hay una falta de penalización ante los errores jurídicos que ha cometido la misma autoridad universitaria. ¿Cómo es posible que pongan una propuesta, o ya no propuesta, ya lo que es un estatuto universitario, sin haber aprobado una ley orgánica? Y eso está puesto en la página de la universidad. Entonces, ante eso, lo que queremos señalar en este esquema es que ha habido una serie de sofismos en la universidad, creyendo que nosotros no sabemos de este tipo de cuestiones. Ha habido simulación, ha habido manejo de los tiempos, casualmente citan también ellos, casualmente cuando hay que reunirnos, citan a los directores o citan a los maestros a otro tipo de reuniones. El caso es que se generan ese tipo de trampas que están generando problemas aquí. Maximizan los propios resultados de ellos mismos, no están viendo las opiniones de los demás, minimizan las opiniones de sus adversarios, y en este caso es una pregunta que nos haríamos todos. ¿El servicio público es una responsabilidad o una oportunidad de obtener ganancias? No sé qué ganancias querrá la rectora o sus funcionarios, tampoco sabemos qué, pero el culto a la personalidad está muy fuerte en la universidad. El juego del miedo, ya lo dijeron los compañeros, están apostando a muchas cosas. De hecho, hace poquito publicaron que no hay para pagar jubilaciones del 23 y solamente del 23 y 24, las anteriores no se hacen responsables. Legalmente eso no pueden hacerlo, sin embargo lo están haciendo, y los maestros, por el miedo de que no se les pague, pues están aceptando todo lo que se les está dando, entre otras culpas o entre otras causas. Entonces, ante esto, ese deseo de decir que todo está bien, cuando internamente sabemos que en la universidad hay muchas fallas, hay muchos miedos, hay muchos topes, que no se puede hablar ni decir nada ni comentar entre nosotros, porque también nos están prohibiendo, y si hacemos una acción pues nos castigan. Yo ya en una reunión bromeé y dije, pues a lo mejor la mitad lo estamos en una reunión, en 6 meses ya estamos rescindidos, porque nos están buscando causas y culpas de todo lo que estamos haciendo. El deseo de imposición sobre el otro provoca ojos de enemistad y no concibe la opción de lo que puede haber razón en el otro. Creo que nos deben escuchar, es parte de nuestra necesidad como universitarios. Esto, si no se escucha, rompe los puentes de diálogo que debemos tener con la misma autoridad y con el gobierno del Estado. Afortunadamente sí hemos tenido carta abierta en otros sectores. Queremos invitar a la rectoría, a las autoridades universitarias, a escuchar la propuesta avalada desde el Congreso del Estado, que se avaló, que primero que leí, de una consulta previa informada, emitida en este caso por la propuesta que da el gobernador del Estado, en donde yo veo una buena intención de ayudar a la universidad en algunas cuestiones sobre el presupuesto y sobre la autonomía de la Universidad Michoacana, pero la aplicación es lo que nos está costando la intención del que está provocando en la universidad. Se señalan claramente las consultas previas para realizarse, y sobre todo de violar principios jurídicos para lograr imponer la propuesta y darle a la Universidad Michoacana su razón de ser. La Universidad Michoacana tiene una razón de ser como toda universidad, es que debe ser una universidad crítica, una universidad abierta, una universidad que debe estar manejada
por autoridades conscientes de las necesidades de su misma cuestión académica, más académica que política. Así lo vemos muchos, incluso la relación que se debe dar entre el gobierno del Estado y la universidad debe ser una cuestión muy óptima para poder realizar este esquema de la realidad de la Universidad Michoacana. Déjenme ver lo último, acá está. Y finalmente, queremos decir que estamos aquí para la defensa de la democratización de la Universidad Michoacana, por la defensa de los derechos de los universitarios y por la defensa de la misma universidad. Muchas gracias. Buenos días, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Pues estamos realizando también esta actividad pues ante esta narrativa que se está también dando acerca de que somos un grupo de rijosos y que no tenemos pues ahora sí que una preocupación genuina por las demandas que estamos haciendo de participación en la reforma a la ley orgánica. Hay una narrativa en que somos opositores a la reforma a la ley orgánica, que de ninguna manera esto es cierto, puesto que ya hemos plasmado en algunas ponencias cuáles son nuestras propuestas y hemos dado propuestas acerca de cómo debe ser la mecánica de consulta a la comunidad universitaria, sobre todo para que se dé una decisión que tiene que ser informada, que es lo que no quieren comprender la autoridad, o pues a lo mejor conviene que no esté tan abierta esta cuestión del sondeo o de la consulta. ¿Por qué? Porque pues nosotros hemos coincidido como un movimiento que tenemos este objetivo en común de participar en la reforma a la ley orgánica. Tiene que ser entonces una decisión informada que tenga la comunidad, tanto académica como estudiantil, como los trabajadores, la mayor cantidad de información para tomar su decisión. Y no es así. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de pasar a hacer proselitismo con el proceso sindical, ni siquiera los profesores y las profesoras estaban enterados de que había ocurrido la reforma al artículo 143 constitucional y cómo nos estaba afectando como universitarios y como trabajadores. Entonces, si los académicos no están informados, mucho menos los estudiantes, y mucho menos en este periodo intersemestral, cuando no se encuentra gran cantidad de la población estudiantil, que es otra de las cuestiones que se pidió en el Congreso, pero que lamentablemente no encontramos eco. Y bueno, esta también nos preocupa porque ya vimos lo que sucedió con el estatuto universitario. En esa supuesta consulta, en esa supuesta participación en los foros, pues resulta que no se tomó en cuenta ninguna de las propuestas que se hicieron de parte de la comunidad universitaria. Entonces no queremos que suceda lo mismo en este caso de la reforma a la ley orgánica, que tiene una categoría normativa superior al estatuto universitario. Quizá algunos compañeros no participaron en esa denuncia, en esa inconformidad, porque sabían que se tiene que reformar la ley orgánica y que a partir de ahí se supeditan el estatuto y la normatividad secundaria. Entonces, no se tomó en cuenta a las opiniones, y ahorita nos preocupa también que, si bien es cierto que se está remitiendo esta petición para que el viernes, para que mañana se estén dando las acciones y los documentos que se han llevado a cabo en cada dependencia, también es cierto que incluso hay directores que incluso se han deslindado de las opiniones que tiene su comunidad. Ahí está el caso de los compañeros de biología. Dijo el director: yo me deslindo de lo que esté haciendo la sección sindical. Entonces, pues, ¿qué quiere decir? Que también tienen un cierto temor, incluso las autoridades, a llevar la contraria al representante de la universidad. Por otra parte, la consulta es un derecho que nos corresponde y no podemos ceder derechos. Ustedes bien que van a comprender lo que es el derecho a la libertad de expresión, porque también muchas veces son reprimidos por manifestar sus opiniones o por escribir sobre ciertos temas. Entonces, en este caso nosotros pues estamos apuntalándonos con un precepto constitucional, que es la libertad de las ideas, una libre discusión y examen de las ideas, y así como la libertad de expresión, para demandar
ese derecho que tenemos a la consulta informada, libre y para decidir sobre nuestra decisión sobre la ley orgánica. En efecto, estos foros se han dado en un tiempo restringido. Es como si ustedes les dijera, ahorita nada más pueden preguntar de cierto tema y nada más tienen 1 minuto para plantear su pregunta. O sea, queremos que nos se pongan en nuestro lugar para ver cómo se está llevando a cabo esto. Otra cosa muy importante que voy a comentar a unos compañeros es el uso del aparato institucional para reprimir a la disidencia. Quiero comentarles que el 13 de noviembre fuimos un grupo de compañeros a manifestarnos en frente del Congreso del Estado y inmediatamente mandaron a investigar desde la Contraloría de la Universidad, y es lo que nos preocupa también, si teníamos un permiso por parte del Consejo Técnico para estar realizando actividades que no eran académicas. Afortunadamente, con la experiencia anterior de la rescisión de contratos, fuimos previsores y sacamos un día económico, como el día de hoy. Yo tuve que sacar un permiso económico para asistir el día de hoy. ¿Por qué? Porque es evidente y cierta esta represión. ¿Qué pasó con los estudiantes de medicina que se manifestaron por no ser tomadas en cuenta, por tener que desplazarse a idiomas o pagar una cuota en idiomas para el idioma inglés? Pues se hizo un juicio sumario, igual que en el caso del ININE, igual que los estudiantes de la Casa Nicolaita, que hace unos días se manifestaron en protesta por las condiciones en que están sus casas del estudiante. ¿Y qué pasa? Los reprimieron y les están pues reduciendo su subsidio. Entonces, sí hay represión, sí hay expresiones en donde se quiere utilizar el aparato institucional para reprimir a la disidencia, ¿no? Y por otra parte, pues escuchamos tanto de derecha, de izquierda, de centro, izquierda y demás, que hay una queja generalizada por el totalitarismo con que se toman las decisiones. Yo me pregunto, ante este contexto mundial de totalitarismo, ante este contexto local, ¿qué democracia o qué tipo de democracia o qué tipo de ejercicios debemos de impulsar desde la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo? O sea, debemos de impulsar una democracia que sea participativa, que se nos tome en cuenta, que a la población se le tome en cuenta, que el propio pueblo tome en cuenta que estamos en una reforma a la ley orgánica y que puede opinar, como se hizo en la Universidad de Sonora. Y pues prácticamente esas son algunas de las reflexiones y sobre todo algunos de los argumentos por los cuales estamos desmontando esta narrativa de que somos opositores a una reforma. No es así. Tanto es así que tenemos precisamente nuestras propuestas de cómo trabajamos. Decimos, advertimos un riesgo en cómo se está planteando el trabajo del tribunal universitario, sí, pero también se nos hace falta una reglamentación secundaria para decir cuáles son esos casos de grave responsabilidad y que no se confunda ni se vaya a manejar como una cuestión más bien en que se ataca la libertad de expresión, el libre examen y discusión de las ideas. Pues es cuanto, compañeros, que les queremos compartir y estamos seguros que serán sensibles porque finalmente son temas de democracia, son temas de libertad de expresión de los cuales pues ustedes son sensibles. Gracias. Bueno, pues vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Solamente quiero hacer un comentario. El pasado martes se realizó en la Casa del Jubilado la reunión de la sección sindical de jubilados y contamos con la presencia del comité ejecutivo que acaba de tomar posesión. Una de las cuestiones que ahí se comentó es que varios de los integrantes de la Casa del Jubilado fueron miembros inclusive de la Federación de Maestros, de la cual salió el sindicato, y fueron fundadores del propio sindicato. Entonces ahí se le hizo ver al comité ejecutivo que todos los derechos que se han logrado en el contrato colectivo de trabajo, muchos se han logrado con sangre inclusive. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que los jubilados estamos totalmente dispuestos a hacer que se respete lo establecido en el artículo 1 constitucional en cuanto a la defensa de los derechos y tomarle en cuenta, y le pedimos a la rectora, y le pedimos al gobernador, y le pedimos al Congreso del Estado que tome en cuenta
que tienen la obligación de respetar los derechos humanos bajo los principios de progresividad y no retroactividad. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden dar más, pero no pueden dar menos. Entonces, la otra, la jubilación se aprobó por el Congreso del Estado en 1936 y para los profesores, y se amplió para los trabajadores académicos y administrativos en la reforma de 1986. Automáticamente es una reforma constitucional que aprobó el Congreso del Estado. Y de acuerdo al artículo 60, fracción primera de la Constitución de Michoacán, el gobernador tiene la obligación de aportar en lo administrativo todos los recursos necesarios para que se respeten esos decretos del Congreso del Estado, lo cual quiere decir que todas aquellas instituciones que se crearon después de la Universidad Michoacana y a las que le asignaron presupuesto después de febrero de 1986, no tienen la misma prioridad ni el mismo compromiso del Congreso con el Congreso del Estado para la asignación del presupuesto, lo cual quiere decir que a la Universidad Michoacana se le debe de respetar en primer lugar el presupuesto original, y de acuerdo al decreto que el ingeniero Pascual Ortiz Rubio promulgó en el 2019, dice claramente que mientras la universidad no tenga recursos para poder cubrir sus gastos, lo tendrá que hacer el erario del Estado. Entonces, lo cual quiere decir que el gobierno del Estado, el Congreso del Estado, no tiene ninguna posibilidad legal de poderle reducir el presupuesto a la universidad, ni tampoco de reducir las prestaciones que ya están en los contratos colectivos de trabajo. Entonces, esto quiere decir que, y finalmente, a mí como jubilado no me permitieron participar en los foros porque a la hora de tratar de entrar a la plataforma decía que estaba dado de baja o no existía mi número, siendo que con ese mismo número es con el que me pagan mi jubilación. Entonces son detalles que hay que tomar en cuenta. Bueno, les agradezco mucho su atención. Entramos a la fase de preguntas y respuestas y pues tienen toda la libertad de hacer las preguntas que consideren convenientes. Sí, preguntarles si, bueno, este documento supongo que se va a entregar personalmente tanto al presidente del Congreso como al gobernador, pero más allá de esas acciones, ¿qué plantean como vías jurídicas, etcétera, para contener lo que al parecer ya por parte de la Fiscalía es un proceso complicado? Efectivamente vamos a entregar la carta abierta al presidente de la Cámara de Diputados, al maestro Alfredo Ramírez Bedoya, a Yarabí y a la comunidad universitaria. Esta carta la vamos a llevar ahorita al Congreso del Estado. Y claro que vamos a hacer justamente lo que estamos diciendo en el documento. Queremos por dependencia, obviamente dentro del movimiento tenemos muchas dependencias que ya están trabajando al interior. Obviamente en muchas dependencias, casi todas, por no decir todas, pero bueno, casi todas las dependencias estamos trabajando, pero no de acuerdo con la directora, el director o el consejo universitario. Obviamente estamos trabajando por dependencias y obviamente, como dice Campillo, ya vamos a participar en el representante a lo que nos acaba de convocar el SPUM, al Congreso. Obviamente vamos a participar en el Congreso porque queremos que todos los académicos, los administrativos, los estudiantes participemos en algo tan grande como es la ley orgánica. O sea, vamos a varias acciones. Quiero entender que el movimiento va a presentar entonces su serie de conclusiones en base a todas las opiniones que recojan en estas escuelas. Así es. Una de las cosas que dice el decreto es que tienen que participar todos los órganos colegiados. Entonces, los principales órganos colegiados que deben de participar es el Consejo Universitario y los consejos técnicos de cada escuela, facultad e instituto. También el decreto dice claramente que tiene que ser por dependencia, entonces, por lo tanto, se tiene que abrir un foro por dependencia en la que estén presentes los representantes al Consejo Universitario de esa escuela, facultad e instituto, los consejeros técnicos y los profesores, alumnos y trabajadores que correspondan a esa escuela, facultad o instituto. Sí, pero por ejemplo, en muchas dependencias, en el caso mío,
de mi dependencia no quiere nuestra representante ante Consejo Universitario. Obviamente estamos organizándonos los académicos y vamos a mandar nuestra propuesta a Consejo General de representantes al SPUN, pero también vamos a mandar al movimiento, es decir, vamos a generar lo que decimos aquí. Sí, también para complementar, yo he insistido mucho en que en torno a lo que se está planteando en este movimiento, en este momento es muy importante el acuerdo que recientemente tomó el Consejo General del SPUN. El Consejo General del SPUN tomó el acuerdo de que se realice un Congreso General Extraordinario. Ese Congreso, de acuerdo con el estatuto que tenemos en el sindicato, es el sustituto de la Asamblea General, es decir, es de máxima autoridad después de la Asamblea. Y entonces el mandato es que el Congreso General de Representantes elabore un proyecto de ley orgánica. ¿Qué estamos pensando nosotros como movimiento? Somos universitarios, tenemos la oportunidad, ya lo hemos logrado en algunas dependencias, de que nuestros compañeros sean los delegados a ese Congreso. Y entonces también desde la elaboración del probable proyecto del SPUN, estamos con la idea de participar y contribuir y también sacar un proyecto que se maneje institucionalmente desde el punto de vista del sindicato. Y en cuanto a lo que señalabas de las cuestiones legales, eso lo vamos decidiendo conforme vamos trabajando con el movimiento. Somos muchos. Somos pocos los que damos la cara por la cuestión que estamos diciendo de que hay mucha represión en la universidad, amenazas, chantajes y persecución, y eso lo sabemos, estamos aquí delante. Le eché el caso a la doctora Ireri y 15 investigadores más retiraron su formalismo del SNI, el Sistema Nacional de Investigadores. Acá en el bachillerato pues no llevan unos programas que tenemos planteados ahí, y pues hay acusaciones que van poniendo ahí que no tienen razón de ser. Pero vamos planteando los recursos legales, sí están considerados en su momento, porque sí hay muchas irregularidades legales en lo que está planteando la autoridad, y pues vamos viendo la forma en que se pueden ir trabajando cada una de ellas. Aquí es importante aclarar que la propia Constitución habla de dos vías, una es la inconstitucionalidad y otra son las controversias constitucionales. Y también el artículo 1 de la Constitución dice que todos los derechos laborales se respetarán, todos los derechos humanos se respetarán de acuerdo a la Constitución y los tratados internacionales, lo cual quiere decir que en caso de que no se resuelvan internamente en el Congreso del Estado, que no se resuelvan a nivel federal, tenemos que recurrir a las instancias internacionales, como ya se han recurrido en muchas ocasiones, porque esta situación no la podemos tolerar, no estamos dispuestos a dejar pasar, a dejar hacer. Lo que sí le queremos hacer notar tanto a la rectora como al gobernador es que comprendemos que la situación del gobierno del Estado y la situación del gobierno federal es difícil económicamente, se va a complicar con la nueva reforma a la ley judicial. Ahora el gobierno federal y el gobierno del Estado no tienen los recursos suficientes para poder pagar todas las rescisiones de contrato que van a hacer a magistrados, a jueces, etcétera, etcétera, y obviamente eso nos va a repercutir a nosotros. Pero también es cierto que la Universidad Michoacana tiene muchos ingresos, tiene ingresos en idiomas, tiene ingresos en los posgrados, tiene ingresos en los trabajos de investigación, y muchos de los profesores investigadores ya están recibiendo su salario como personal de tiempo completo. Por lo tanto, todos esos ingresos podrían ir al fondo de jubilaciones y pensiones. También aclarar que en 1987 en el Consejo Universitario se trató el asunto de las jubilaciones y las pensiones, y se vio que iba a haber problemas en poco tiempo, y se creó un fondo de jubilaciones y pensiones que con el ingeniero Leonel Muñoz empezó con 40 millones de pesos y fue creciendo. ¿Dónde está ese fondo? Entonces ya existía desde 1987 ese fondo. Entonces, ¿dónde más está? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Yo, justamente ahorita se está llevando a cabo también otra reunión en la Universidad Michoacana, y algo de lo que mencionaron ella es que no se pagarán adeudos del 2023 hacia atrás. ¿Cuál es su postura respecto a esto? Bueno, a ver, legalmente les voy a decir una cosa: los derechos son irrenunciables.
El artículo 123 de la Constitución. El artículo 123 de la Constitución, en su fracción 27ª, inciso H, dice claramente que los derechos laborales son irrenunciables y que en caso de que exista alguna renuncia por escrito, la firma se tendrá por no válida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la universidad no quiere reconocer los adeudos que hay, porque la rectora dice que ella puede ejercer el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre, también existen otras vías a través de los tribunales donde tenemos que hacer valer esos derechos ante las instancias correspondientes. En efecto, no hay que olvidar que precisamente la representante legal de la universidad es la rectora Yaraví Ávila González, y en ese sentido nosotros tampoco vemos que haya denuncias porque no se pagaron esas prestaciones que correspondían a los trabajadores. Finalmente, ese recurso, seguramente ese presupuesto, ¿qué pasó con ese recurso? Para que se supone que estaba previsto. Entonces, lo que nos preocupa a nosotros, y lo mencionábamos ayer en el tercer foro que fue relativo a la crisis universitaria, es precisamente como trabajadores, ¿qué pasó con ese fondo de retiro del que habla el ingeniero? ¿Qué pasó con el fondo de retiro del sindicato? Desaparecieron, dicen, bueno, quizá lo ocuparon para otra cosa, pero no nos dijeron para qué lo ocuparon. Y finalmente, esa es la preocupación. Quieren presionar para la creación de un fideicomiso, pero tenemos como trabajadores que participar en la administración y en la transparencia en caso de que se decida que se cree ese fideicomiso, porque desaparecen los recursos y esa es nuestra preocupación y sobre todo ese es el argumento principal que tenemos para ello. Yo digo, ¿dónde están las denuncias por esa falta de recursos que están presupuestados? Y hay que tener mucho cuidado cuando se hacen tipo de declaraciones. Me parece que está una falta de responsabilidad, Yo no voy a pagar más que lo que me corresponde a mí, a los demás no les pago, que háganse bolas, porque además genera una división entre los mismos universitarios. Al rato van a pelearse los que tienen antigüedad con su prejubilatorio y que quieren ese recurso, y esa división no nos conviene a ninguno ni a la misma autoridad. Eso tenemos que y hay que ir con la norma. Claro está que muchos de los universitarios, no la gran mayoría, desconocen muchas veces su derecho. Uno puede decir, unos sí saben, pero yo he escuchado y he visto comentarios que hacen de preguntas tan más obvias que uno dice, bueno, no sabe lo que procede en caso de su jubilación. Y en el concepto del prejubilatorio, pues en la ley orgánica no está. Por tanto, están bailando el concepto del prejubilatorio, tanto empleados como maestros, porque eso no existe en ningún lado y eso lo dejan en alguna forma en la indefensión. Bueno, y además aclarar que una cosa es salarios caídos y otra cosa es salarios devengados y prestaciones devengadas. Entonces la rectora no ha distinguido eso. Los salarios caídos, de acuerdo a la ley, tienen la obligación de pagarlos hasta un año atrás. Los salarios devengados los tienen que pagar porque son derechos constitucionalmente irrenunciables. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, gracias. Bueno, gracias, Toño García de Patria Informativa. Mi pregunta es, ante todas estas irregularidades y posiciones de rectoría, porque digo, no es de otra, y también cómplice del gobierno del Estado, ¿no piensan ya hacer algunos movimientos, algunas manifestaciones? Porque digo, se le debe al sindicato de profesores, otra vez volvemos a lo mismo, sus adeudos, todo eso, la imposición que hubo en la reforma universitaria, que digo, pues todo fue falacia, y se aprobó en el Congreso, pero ¿qué se aprobó? Porque digo, pues seguimos en lo mismo y están haciendo pedazos a nuestra universidad. Y una vez la siguiente pregunta. Eduardo Ávila, de Grupo Mármol. Bueno, yo preguntar, la universidad se menciona humanista, pero pues ante la premura de aplicación pues, de este proyecto de reforma, preguntarle, ¿se podría hablar entonces de alguna cacería de brujas y complicidad entre las autoridades universitarias, directivos y representantes? Se podría realmente hablar de eso. Yo realmente insisto en lo que comenté hace un momento, que estoy sorprendido de que mis compañeros profesores hayan permitido esta situación, porque se han cometido muchas irregularidades por parte de la autoridad universitaria y bueno, pues nuestros derechos laborales están contemplados no solamente en el contrato colectivo, sino precisamente a sugerencia de uno de nuestros abogados desde los 80,
muchas de esas prestaciones están también en la ley universitaria. ¿Y por qué se determinó hacerlo de ese modo? Porque la sugerencia del abogado en ese momento era que era una doble protección para los trabajadores. Yo insisto, estoy sorprendido porque una situación de esta naturaleza solamente en la época de Arriaga Rivera se dio, solamente olvidarse que teníamos reglas, que teníamos leyes, que en la universidad, yo insistiría, tenemos tradiciones de lucha. Hoy no, hoy, por ejemplo, dejaron así de la noche a la mañana de pagar a un grupo de investigadores sus emolumentos que perciben como miembros del SNI, el Sistema Nacional de Investigadores. Y solamente ellos se quedaron con el problema. Y yo me pregunté, como exdirigente del SPUM, bueno, ¿y el sindicato? En otros momentos, allí sacaba la mano el sindicato, porque a él corresponde. Pero teníamos un sindicato, la verdad que no resulta igual, un comité ejecutivo que no era muy cómplice de la autoridad. Entonces sí hay irregularidades muy grandes, sí hay persecución. La cuestión está en que rápidamente se dieron cuenta mis compañeros, por ejemplo, de que la lista de investigadores que quedaron fuera de ese apoyo por un periodo, unos ya les empezaron a pagar algo, creo que a algunos ya no les deben, ya no a todos, pero curiosamente resultaron ser los compañeros investigadores que están participando en estas cosas. Si eso no es represión, entonces ¿cómo le podemos llamar? Efectivamente hay represión y es selectiva y se está procurando castigar de esa manera y otras a los compañeros que participan. Hay un caso que a mí me llama la atención que quiero mencionar, fíjense ustedes. Yo no estaba participando todavía, hubo una participación de mis compañeros en el Congreso del Estado, pero todo parece indicar que la rectoría a esa sesión de Congreso envió a otro grupo de universitarios y no universitarios, había gente que todo el mundo afirma que no eran universitarios, y ahí se armó algún relajito, se gritaron, bueno, como consecuencia de eso, de la rectoría de la universidad se señaló a una compañera ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de agresión a otra compañera que también es consejera universitaria. Deben coger la decisión, supuestamente, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y yo estoy sorprendido de que haya hecho eso, si es que así es, que no asista al Consejo Universitario nuestra compañera. Bueno, no se puede hacer, es decir, no dice el acuerdo que no asista, pero dice que no puede estar cerca de la compañera a la que agredió, que también es consejero universitario. Y entonces simplemente se toma la decisión de impedirle que asista al Consejo Universitario. Ese tipo de arbitrariedades se han estado cometiendo y que son irregularidades y son intromisiones, son violaciones a los derechos básicos de nosotros como trabajadores universitarios, como seres humanos, caray. Esto es lo que se ha estado cometiendo efectivamente. ¿Me puede recordar su nombre, por favor? Alfonso Castañeda. Bueno, hay otro detalle que también se ve mucho y que no lo contamos porque pues, ya es cosa de administración. Tenemos casi prohibido tomar algún área de la universidad para una reunión. Cuando solicitamos en alguna escuela nos lo niegan. Ahí andamos en pasillos, en escaleras, en algún director que por ahí dice, bueno, te presto, pero acá para que nadie los vea. Eso me parece, pues, como que en la Universidad Michoacana, que es un área de universalidad, nos prohíban los mismos espacios de la Universidad Michoacana para una reunión de docentes. Eso es, ya como se hace lo que diga la autoridad, ustedes no pueden decir ni hablar porque eso no es permitido. Eso también está ocurriendo mucho. Pues era mi pregunta sobre si ya están dispuestos a hacer manifestaciones, sí, o ya ponérsele de frente a sí, claro. Precisamente el SPUN acaba de convocar al Congreso General de Representantes y muchos de nosotros vamos a ir y yo espero que obviamente es un extraordinario, obviamente para la reforma a la ley orgánica y ahí va todo el mundo va a decir. Sí, porque nosotros somos ya
ya representantes de nuestro sindicato. O sea, en cada sección se juntaron los académicos que forman parte del SPUN y nombraron a los representantes. En el caso de Limirena, yo voy como representante de Limirena. Entonces, obviamente, vamos a platicar en el SPUN y obviamente seguramente va a pasar algo. Pero aparte estamos nosotros moviéndonos. Por ejemplo, como dice, fuimos al Congreso del Estado el día que fue la aprobación del artículo 143. Y también enfatizar que lo que se cambió del artículo 143 fue porque hicimos toda una serie de visitas al Congreso del Estado, estuvimos hablando con cada uno de los diputados para hacer una labor de defensa de nuestros compañeros, y lo que se modificó a favor de la universidad fue logrado por este movimiento, no por la misma autoridad universitaria, porque también lo cantó que ellos habían logrado, no, pues ellos mandaron su documento y así como tal pero los detalles que violentaban los derechos, incluyendo la consulta libre, incluyendo los de los derechos constituidos, salió de nuestra propuesta de nosotros. Sí, eso es muy importante lo que está señalando la doctora Tania, porque efectivamente no fue ni siquiera un logro del sindicato, y lamentamos decirnos que también no tenemos, sí hay buena expectativa porque vemos muchos de nosotros del movimiento que nos hemos unificado en este objetivo en que coincidimos, a veces no coincidimos, pero ahorita estamos coincidiendo en este objetivo, que estábamos en la razón de lo que estábamos exponiendo, que hubo ese cambio en el transitorio. Es decir, otra vez, no es una necedad, no es una confrontación, son situaciones que nosotros como académicos advertimos. Entre más gente participe, pues va a haber una mayor visión del problema, que tampoco estamos seguros que en el sindicato ahorita nos escuchen y que demanden, por ejemplo, esos adeudos, ¿verdad? A ellos les corresponden, pero por lo menos vamos a escuchar nuestra voz a través de la movilización, y también falta que regresen los estudiantes de sus casas a empezar el semestre, y estamos seguros que ya regresando también ellos se van a movilizar a favor de la participación para la reforma a la ley orgánica. Y nos preocupa mucho la cooptación. ¿Qué significa en este esquema del universitario? Porque lo vemos y nos preocupa porque son universitarios y me cuesta creer que se dejen dominar tan fácilmente, aparte del miedo, pero tienen cooptado el consejo universitario, nos prohibieron participar en el consejo desde la misma Secretaría General de la universidad, escondieron los documentos, queremos participar y estamos en la lista negra para no participar. Entonces nada más quedaron puros allegados de la rectoría casualmente. Si lo van a pasar los documentos a los de autoridad de la ley orgánica estamos hablando del Consejo Universitario y de los consejos técnicos, no me atrevo a decir que de todos, pero al menos en bachillerato sí se notó mucho eso, de que nada más los que pasaban la lista, los que no, pues no estamos autorizados para ser parte ni del Consejo Técnico, ni del Consejo Universitario, ni de pertenecer a ninguna comisión, porque estamos prohibidos en eso. Pero sí la cooptación en las autoridades es grande, incluso hasta a veces en los medios, espero que ustedes no, pero también los medios juegan su juego, y eso sí nos perjudica, porque si soltamos a los malos, somos la parte que estamos en contra de la ley orgánica y en contra no somos ni en contra, al contrario, la apoyamos, la aprobamos, estuvimos ahí, aplaudimos al Congreso cuando hicieron modificaciones. No quisimos generar ningún tipo de enfrentamiento, ellos sí lo provocaron, tan a tal grado que la maestra que está demandada y que no puede ejercer sus funciones como consejera universitaria, respetamos en su momento a todos y hemos sido defensores. Sin embargo, si violentan nuestro derecho, pues no tenemos por qué quedarnos callados, y en hecho en algún momento sí planeamos ya muy radicalmente, pero ya estamos cerquita para llegar a esa radicalización, es la toma no de instalaciones, porque si tomamos la instalación en la universidad nos pueden correr. Por eso ya está en el estatuto, ya cualquier cosa es delito, entonces sí hay que tener cuidado, pero sí podemos tomar una calle. Esperemos que el gobernador no nos diga nada si tomamos la calle, pero estamos en ese detalle ya de radicalizaciones que no debe existir en la universidad. Y sobre el sindicato, pues sí tenemos nuestras desconfianzas también, no somos tan confiados en que no estén cooptados. Entonces vamos a trabajar, hacemos nuestra labor desde abajo, y si la necesidad nos llega, pues vamos a donde tenemos que llegar. ¿Puede recordar su nombre, por favor?
Nada más les comento que este movimiento ya lo integran más de 30 escuelas, facultades e institutos, y esa parte es una parte muy importante. También les comento que en la visita que hizo el secretario general ejecutivo a la sección de jubilados, hizo notar que aquellas suspensiones que se nos dio a 28 profesores quedaron anuladas por falta del proceso previo, ¿sí? Entonces, automáticamente de ahí nos registramos 20 jubilados para este congreso, lo cual quiere decir que la apertura va a ser importante, y bueno, pues yo creo que pues están totalmente, cordialmente invitados ustedes para informarse de todo esto. Yo quisiera algunas otras preguntas, no sé, Vladimir, si quisieras agregar algo. Gracias, profesor. Pues no, ahora sí que primero agradecerles la noticia hoy. La noticia hoy estaba aquí, no en la rueda de prensa del edificio de Victoria, pero profesora, a mí me gustaría una declaración contundente en el tema de los investigadores. Y te lo pregunto derecho. ¿En qué momento esos 12, 15, 17 afectados investigadores, muchos de ellos con un reconocimiento muy importante a nivel nacional, estarían pidiendo la renuncia del coordinador de la investigación científica, quien fue quien puso las trabas a los problemas? Una. Dos, maestra Tania, todos intentan poner su narrativa. Esto es política universitaria y todos se asumen como los buenos y nadie se asume como los malos. Si bien el tema de las prejubilaciones no está en la ley orgánica, bueno, es que cuando se dio el tema en el artículo 29 de la ley orgánica, en el cual se mandataba que nosotros nos pusiéramos de acuerdo para un reglamento de jubilaciones y pensiones, cosa que nunca se hizo, porque pues todavía hay dinero y si no el gobernador paga, y la bolita fue creciendo. Ese es el tema. Nunca nos pusimos de acuerdo y ahora todos queremos imponer la narrativa de que nosotros somos los mejores. Hay 511 solicitudes de prejubilación. ¿Eso qué significa? Que 511 trabajadores ya no están yendo a su centro de trabajo. Se les está pagando porque es su derecho legítimamente adquirido por las conquistas laborales. Está bien. Pero hay 511 personas a las que se tiene que contratar y no se les pueden dar los mismos derechos que a los que ya se prejubilaron. Y quien sigue siendo afectada es, en primer lugar, el alumno, porque no tiene profesores, porque no hay trabajadores para su centro laboral o para su centro escolar. Y cada quien defiende su posición, y es válido. Profesor, desafortunadamente la universidad de los 60s y de los 70s ha quedado atrás. Y lo digo con tristeza, porque no hay conciencia ni de lucha ni de identidad. Así me ponga la frase que quieren el rectorado que sea, Nicolaita por siempre, soy Nicolaita, mejor que nunca, o humanista por siempre. Póngame la frase que quieran. Si hay poco presupuesto en casas del estudiante es porque ellos nunca nos dejan revisar cuántos moradores tienen, y el presupuesto se da con base en cuántos moradores hay. Después de la pandemia cayó estrepitosamente el número de moradores de casas del estudiante. Usted intente y vaya a preguntar a una casa del estudiante si le dejan pasar. Ni a los empleados. Tampoco. Así pasa. Han cambiado las formas, han cambiado las dinámicas de lucha. Y discúlpenme, pero costó mucho trabajo que los profesores se pusieran de acuerdo para cambiar a su directiva, una directiva, creo que ese es el primer comité ejecutivo que duró 6 años, 3 rectores. Por muchas cosas, ¿no? La pandemia, lo que usted guste. Pero realmente no convocaban, no se ponen de acuerdo. Se lo decía el maestro Campillo y se enojaba conmigo. Les decía, discúlpenme, pero junta más un perro atropellado atrás de mi universidad que ustedes, pues yo no veo que se muevan. La lucha ha cambiado, la dinámica es otra. A los estudiantes que vienen por 5 años, pues no les interesan muchos de sus problemas, porque a diferencia de ellos, yo vengo aquí por 5 años. Para ustedes es su fuente de trabajo. Ayer en el foro los datos pues parecían apocalípticos en tanto a la conferencia que dio el actuario.
la Universidad Michoacana para su proceso de jubilaciones y pensiones no tiene viabilidad en los próximos 30 años. ¿Por qué? Porque se tiene un contrato de colectivo muy generoso. Quisiera saber en qué otro lado a los jubilados se les paga vacaciones. Usted me podrá decir, son derechos adquiridos por la... Y se los respeto y estoy de acuerdo con ellos. Pero todo se traduce al final en quién lo paga. Desafortunadamente, la frialdad de los números es así. ¿Quién termina pagando un estímulo de puntualidad? Es decir, porque llegues temprano. Una ayuda sindical que empezó con 100 pesos y ahorita es el equivalente de una quincena para trabajadores administrativos. El tema de los sindicatos, bueno, pues han sido desmovilizados desde el 2010, cuando el propio gobierno federal les dice a ustedes, ¿para qué te juntas, hombre? Vete para acá, mira, hay una cosa que se llama PRODEP, hay una cosa que se llama Proyecto de Investigación. ¿Para qué te juntas para pedir un 3% de incremento salarial? No, vente para acá. Y la desmovilización en las fuerzas sindicales no es de ahorita, es de hace 10 o 15 años. Y el problema es que no permea, no comunica, por más interés que se tengan en hacer las cosas bien. En el tema de la ley orgánica, en el estatuto universitario, sigo sin ver un amparo, un instrumento jurídico contra esa aberración de primero hacer y reformar un estatuto antes que reformar la ley orgánica. No lo veo, ni de ustedes, ni de nada. Entonces, pues más que preguntas es, como digo yo, off the record, pasar a la parte de comentarlo, pero eso de los investigadores, doctora, discúlpeme por todo su cartel, por toda su trascendencia, por toda su historia dentro de la Universidad Michoacana. Alguien es responsable, pero nadie lo quiere decir. Esto. Vladimir, tú viniste a la rueda de prensa antes de salir de vacaciones y justamente de aquí estaban enfrente otros académicos y la rueda anterior, porque esta es la tercera rueda, otros académicos. O sea, si te fijas, hemos estado cambiando, obviamente porque el movimiento de 27 dependencias, 30 dependencias tenemos los académicos. Claro que estamos unidos los académicos y obviamente 15 académicos, incluyéndome yo, nos afectó en el SNI. Y obviamente nos movimos, fuimos a hablar con Campos, que es el coordinador de investigación científica, fuimos cada quien mandó un escrito a CONACYT, es decir, nos movimos y obviamente alguien de ustedes, no sé quién, le preguntó a la rectora sobre esto y la respuesta de la rectora, porque lo leí en los medios, dijo que ella no sabía del problema porque era que ella no resolvía esas cosas. Exactamente, que ella no, ella no resolvía esas cosas, que lo tenía que resolver, no dijo el nombre, pero que bueno, ella no resolvía eso. Ella es la rectora, ella es la encargada de todo lo que pasa dentro de la Universidad Michoacana, ella es la responsable. Entonces, obviamente, si yo fuera rectora, como tú dijiste, después del movimiento dijiste, etcétera, etcétera, obviamente yo quería ser rectora. Y obviamente sé que si soy rectora, soy responsable de todo lo que pasa dentro de la Universidad Michoacana. Por lo tanto, la rectora es responsable de lo que pasó con los investigadores. Hay del grupo de los investigadores, hay quien dice que tenemos que pedir la renuncia del coordinador de investigación científica. Obviamente me parece ser que, no sé, bueno, yo no pido la renuncia del coordinador de investigación científica porque yo sé que lo nombra la rectora directamente. O sea, yo solamente digo, es responsabilidad de la rectora todo lo que pasa dentro de la Universidad Michoacana. Sí, no por entrar en polémica, Vladimir, creo que tiene razón, la universidad ha cambiado, pero eso no significa que tengamos que aceptar todo, más porque las cosas están cambiando. Yo coincido contigo en ese pesimismo, fíjate que efectivamente, entre otras cosas,
las escuelas de la universidad ya no tienen organización estudiantil, no solamente son las casas de estudiantes. Efectivamente, los estudiantes eran otra cosa, porque cada dependencia tenía su consejo estudiantil, y cuando nosotros creamos el sindicato de profesores, se le empezó a dar vida a cada sección sindical de la escuela. Hoy no tienen vida. ¿Qué quiere decir que los profesores de brazos? No. Lo estamos haciendo tarde y lento, sí, porque yo me he encontrado con una desmovilización total, que es lo que ha permitido que el gobierno y del Estado haga lo que le dé la gana con la universidad. Contra eso estoy yo, y no se me hace tarde, y lo voy a intentar hacer. Es muy difícil, no más de lo que tú me estás señalando. Finalmente, porque ya he escuchado mucho eso, de que los trabajadores universitarios son privilegiados. Fíjate que es de los sindicatos más duros, incluso a nivel universitario. Este sindicato se creó en 1976, se fundó en 1976. Yo fui el cuarto secretario general en 83-85. Y en ese tiempo lo que teníamos era un contrato colectivo que apenas iniciaba. Lo inició el comité anterior a la que yo presidí, que fue el del ingeniero Eric Saldívar. ¿Y qué hacíamos? Pues nos estábamos fijando por el sindicato del país y luchábamos por eso, que fuimos interpretando efectivamente las prestaciones de nuestro contrato. Pero en el Estado hay sindicatos en muchas mejores condiciones que nosotros. Te señalo el Seguro Social y te señalo el CFE. Sí, pero son nacionales. Por eso, pero no pertenecemos a una. Nosotros tenemos 44 secciones sindicales que no podemos renovar. Sí, pero no tenemos que estar con brazos. Cuando nos dijeron, ¿se acuerda, doctora, con Medardo Jara, este interés de hacer un sindicato, fíjese, de puros investigadores? ¿Se acuerda esa idea de, güey, es que el sindicato ya no nos representa desde entonces? Ya traían visos de una fractura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó al momento? ¿Por qué? Porque pues, no es lo mismo un profesor interino ve por horas que un profesor investigador. Perdón, hay diferencia de clases de pagos. No es lo mismo un PTC de tiempo completo que un profesor de pago por horas. O sea, con una descarga horaria que no la ve llegar. O sea, desafortunadamente esas divisiones también se han extendido mucho entre ustedes. No es lo mismo el aguinaldo que le llega un PTC tiempo completo, PRODEP, SNI, Super Saiyajin, que el que le llega al profesor. Entonces, ¿por qué mi lucha debe ser la misma que la tuya? Y esa cuestión ha motivado mucho que los mismos profesores no quieran jalar entre ustedes. Eso es lo que yo veo, por eso te digo, platicándolo así, fuera de cámara. Y cómo movilizarlo, cómo trasladarlo realmente a hacer las cosas. Voy a trabajar eso precisamente. La universidad se ha cambiado y ha perdido identidad. Sí. Ha perdido parte de su historia. Ha perdido lo que significa ser Nicolaita. Te dicen Nicolaita todo lo que dijiste sin saber lo que es. Entonces no puedes ser un Nicolaita humanista, fue el único concepto que utiliza la rectora, concepto humanista, porque el humanismo es una de las características que tiene el nicolaitismo. Hay más, pues hay que entrarle a lo que son de la identidad que ya muchos han perdido. Segundo, la cuestión de la jubilación. Sí, es una cuestión que está normada y que la quieren cambiar, pero no lo puedes cambiar porque yo digo que sí debe ser. Tienes que debatirlo ante las gentes. Tienes razón cuando hablas de que hay universidades de primera, de segunda y de tercera. Yo me considero del medio. No soy investigadora de SNI, no tengo que tener ningún papeleo, porque sé lo que implica eso desde los 90 con las acreditaciones que tienen las escuelas. Soy en bachillerato. Y sé que bachillerato no accedemos a nada de eso, porque es bachillerato, somos los de tercera. Y también sé que la universidad ha cambiado tanto desde el anterior rectorado, porque la Universidad Michoacana se ha metido en una serie de actividades y problemas de gratis. ¿Qué necesidad tiene la Universidad Michoacana ahorita de reforma un artículo y le quito los derechos a los maestros? Inmediatamente, ponen octubre, noviembre, diciembre. ¿Cuántos prejubilatorios entraron?
más que en los últimos 3 años. Sencillo, y en una información Así más es. técnica, aquellos que les acaban de regalar materias ya les chingaron un año de antigüedad. Así es, y ahora... Perdón, pero no lo ven. Ahora yo te voy a hablar O sea, como exdirectora. Si la universidad empieza a trabajar un mes después, es porque sus profesionales no están trabajando. Ahorita lo que está pasando en Derecho, 920 incidencias para un proceso de otorgamiento de materias interinas que como no se pusieron de acuerdo en el interno, van al abierto y hay 920 incidencias. Es el grupo, yo soy el director, venga, denme las materias, se las reparto a mis cuates, si no por cláusula 18. Acabas de decir, están llegando directores que son amigos de la rectora. Híjole, ¿Dónde has visto eso? Directores impuestos que no han ganado ningún sector y que no saben trabajar. Es que esa es otra también, Ese, profesora. no saben trabajar, Lo que y pasó en su aceleran prepa. un mes después de las clases. Lo que pasó en su prepa, el mejor ejemplo yo lo denuncié en su momento. No ganó 3 sectores la actual directora y de todas maneras ganó en el Consejo Universitario. Para mí, nada nuevo, lo vi en la Facultad de Ingeniería Eléctrica con Elisa Juárez Espinosa. Esto ya tiene años. Sí, pero de manera... El tema es que también los procesos internos, disculpa doctora, y más en las prepas, no gana el más apto, gana el más popular. Eso está muy cañón y no aceptan la autocrítica. La norma que no llegue el más popular, debe llegar el que está preparado para esa posición. Por supuesto. El asunto de, por ejemplo, de su prepa, a mí yo lo documenté plenamente. Dije, no puede ser que aquí ganó 3 sectores y en el consejo le dieron una vuelta. Pero también veo la presentación que hizo la maestra en el consejo universitario y dije, no mancha, no, pues no, se nos... Con todo respeto, era ver como a la maestra Irelia ahí hablando y a un ladito a Línea María. Con todo respeto. Con todo respeto. En el consejo universitario tronó la chinche. ¿Ya? Y es enteramente normal las dinámicas de poder que hay en la universidad. Doctora, usted estuvo con Medardo. Durante 3 años y medio, lo que se mencionaba en los pasillos universitarios, dejémoslo así, era, ¿saben qué? Dice Medardo que va a ser Salvador García el próximo rector. Y los últimos 6 meses, ¡pum!, que cambia la maníaca, ¡no!, va a ser él. Y eso provocó una bronca interna, una división interna ahí, porque son las dinámicas de poder. Yo tengo documentando esas dinámicas los últimos 30 años. Cuando usted salió de la licenciatura, probablemente tomé la foto. ¿Ya? Al profesor lo conocí con Salvador Pérez Díaz y toda esa parvada, con Ramiro Sánchez Pérez, toda esa parvadilla de carajos en el sindicato cuando iba en Uruapan. Me he dedicado a documentar la vida. Lo que no entiendo muchas veces, y mira que aquí hay otro secretario general que no participa, ha de ser usted como Mefisto, ¿no? Ahorita en el infierno viendo los duendes. Son dinámicas de poder que no han cambiado. Y que cuando están abajo, no, chinguen a su madre los de arriba, pero cuando están arriba, chinguen a su madre los de abajo. Por eso no tenemos sentido de unidad. El tema de las jubilaciones ahorita, no lo duden que será la nueva bandera decirles vamos a tener que quitarles prestaciones para hacer viable el sistema judicial. ¿Quién le va a entrar? La bronca es que tú lo dices, profesora, porque tus condiciones son distintas que el profesor que está ganando por horas. ¿Cómo lograr congeniar tantos puntos de vista entre ustedes? La universidad es plural, es lo padre de la universidad, es plural. Pero organizativamente es un lastre que todos queramos decir, yo tengo la razón. Obviamente tenemos que organizarnos, que nuestra propuesta es organizarnos, que los diferentes grupos que existen en la Universidad Michoacana, que despertemos todos y que leamos la propuesta de la reforma de la ley orgánica y que nos pongamos de acuerdo. Somos académicos, somos investigadores, pertenecemos a la Universidad Michoacana y obviamente formamos estudiantes, miles de estudiantes para Michoacán y para México. Y desde siempre la universidad va, desde la independencia, tenemos a Morelos, Hidalgo, o sea, siempre ha ido adelante la Universidad Michoacana. Y obviamente, desde, lo comentó el compañero, obviamente siempre la universidad siempre ha ido adelante. Y es lo que queremos, que despertemos todos. Y obviamente, podemos discutir aquí diferentes puntos, un punto y otro punto de vista, pero debatir no quiere decir enojarse. Claro. Exactamente. Queremos
debatir sin estar enojados. Bueno, si Por me eso, permiten... a ver, si me permite hacer una acotación para complementar la información. Ese argumento también de que precisamente no hemos podido ponernos de acuerdo y que hay toda una presión sobre las finanzas universitarias, hay una responsabilidad muy grande de las autoridades y de los rectorados que han inflado la plantilla de personal, y esto lo hemos pedido por información, por acceso a la información, y resulta que ahora ya está hasta clasificada la información. No nos quieren dar cómo es que ha crecido la plantilla del personal en los diferentes años. ¿Por qué? Nosotros no contratamos al personal. Quien contrata al personal son las autoridades de la universidad. Y entonces también no reconocer esa parte es echarle toda la culpa a los trabajadores. Y realmente quien ha metido también presión en esta situación financiera o en no poder ponerse de acuerdo con jubilaciones y pensiones ha sido que se ha inflado la plantilla del personal desde las administraciones de la propia universidad. Entonces, no reconocer esa parte, pues entonces, ¿quién es el responsable? Nosotros no manejamos los recursos, definitivamente. También los jóvenes de las casas del estudiante dicen, ¿quién maneja los recursos? ¿A quién se les da? A la universidad. ¿Quién maneja políticamente a los estudiantes? Pues también las propias autoridades. Entonces, son cuestiones que son conocidas, pero efectivamente llegamos a un punto en que, si bien es cierto, la situación es muy diferente a la época que les tocó vivir a los compañeros, a los maestros, también hay un grupo de universitarios conscientes que son capaces de dejar de un lado las diferencias, incluso entre los intereses, para hacer un proyecto de ley orgánica que sea representativa de la identidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es la parte, porque es totalmente lo contrario a lo que se está queriendo plantear. Bueno, pues yo quisiera terminar diciendo que lo primero que tenemos que hacer es respetar el Estado de Derecho. Entonces no vamos a tolerar que se violen nuestros derechos por ninguna situación. Como dijo la doctora Irey, como ahorita lo comentó la doctora María Luisa, al final de cuentas la rectora es la responsable de la universidad y la rectora es la representante patronal de la universidad, aunque los directores a través de las comisiones técnicas, los consejos técnicos, etcétera, asignen las plazas, finalmente quien las firma y quien las autoriza es la rectora. Entonces la rectora tiene que asumir la responsabilidad de la contratación que ella tiene, pero también tiene la obligación de respetar los derechos que constitucionalmente están establecidos. Y nosotros no vamos a ceder. El gobernador tiene la obligación, el Congreso del Estado tiene la obligación, y lo dice claramente el artículo 1 de la Constitución, tiene la obligación de investigar y sancionar la violación de los derechos humanos, y exigimos que hagan lo propio. Y también les advertimos que de no hacerlo, tenemos nosotros el derecho de acudir a las instancias internacionales. Queremos darles las gracias a ustedes, gracias. Para mí es importante lo que tú dijiste, la noticia está aquí, y gracias por haber venido aquí y gracias por habernos acompañado. Un aplauso, por favor, a los compañeros. Y en este momento cierro la transmisión en Facebook.